para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así como estamos en pie, busquemos en nuestras Biblias la carta a los Gálatas. Seguimos con nuestro estudio en esta epístola a los Gálatas y esta noche vamos a estar viendo con la ayuda del Señor el capítulo 2, versículos del 11 al 16. Gálatas 2, del 11 al 16. Una defensa al Evangelio es el título del estudio de esta noche. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Así dice el Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de poder predicar, poderme dirigir una vez más a tu congregación. Reconozco, Señor, mi incapacidad para hacer esa labor, por eso te ruego que sea yo solamente un instrumento en tus manos, que me uses, que perdones mis pecados. Y te ruego, Señor, que prepares el corazón de los hermanos acá reunidos. Dales una mente receptiva, un corazón blando para recibir tu palabra. Lo mismo, Señor, te pido para los amigos y hermanos que han de ver y escuchar a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Estamos cerrando esta primera sección, estamos casi a punto de concluir esta sección que es prácticamente como si fuera autobiográfica, si podríamos decirlo así. Pablo comienza a hablar de su persona en esta primera parte y él está presentando las credenciales como apóstol. Y también vimos que él presenta su testimonio como una credencial para que la iglesia en Galacia pudiera ver que él había sido comisionado por Jesucristo para esta labor. La segunda parte de esta epístola va del capítulo 3 al capítulo 4 y aquí ya comienza a hablar temas doctrinales. Aunque en este capítulo 2 que vamos a estar estudiando esta noche, en el versículo 16, comienza a hablar acerca de la justificación por la fe. Luego la tercera parte, que va del capítulo 5 al capítulo 6, es la parte práctica de la carta. Y aquí prácticamente habla de los privilegios de ser justificados por la fe en Cristo. Quisiera quizás recapitular un poco para que los que quizás por primera vez escuchan un mensaje de este estudio a los Gálatas y también para nosotros, para que podamos refrescar. Recuerde que siempre en la repetición es donde está el aprendizaje. Cuando entre más repetimos, más le queda.
Esta carta que Pablo envía a las iglesias de Galacia, la escribe desde Antioquía para corregir las falsas enseñanzas de los judaizantes. Los judaizantes estaban diciéndole a los gentiles que primero debían de convertirse al judaísmo para así poder ser cristianos y poder ser salvos. El ingreso, lo primero que tenían que hacer era circuncidarse y debían de guardar una dieta alimenticia, tenían que guardar la ley mosaica como un requisito para salvación. Quizás para nosotros podría parecer raro hoy en día eso y quizás no entendemos, pero es como si alguien viniera y le dijera que el bautizo es necesario para salvación y aquellos que no se bautizan no van a ser salvos. Es algo como similar, aunque sabemos nosotros que la salvación es únicamente por gracia, sin ninguna obra. El bautizo es algo que nosotros hacemos como una obediencia, no como un requisito para salvación, sino es parte de la obediencia. De manera que al haber ese problema en las iglesias de Galacia, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta para recordarles, para exhortarlos y decirles, bueno, yo les prediqué el evangelio, yo les enseñé el evangelio, ustedes abrazaron ese evangelio, que ese evangelio por la gracia de Dios, que es únicamente por fe, sin necesidad de las obras de la carne, pero ustedes ahora están rechazando el evangelio de la gracia y están abrazando un evangelio en base a obras. Y él les dice, no es que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, sino es que algunos quieren perturbar. Y les hace una advertencia que es dura. Si soy yo o un ángel del cielo o cualquiera que predique un evangelio diferente, sea anatema. Pablo en estos primeros 2 capítulos, él se ha encargado prácticamente de defender su apostolado y el evangelio que él predicaba. En el capítulo 1, versículo 1, él dice que él es apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo no sé si usted se acordará, pero en el primer mensaje yo le decía que cuando la credibilidad del mensajero, cuando se quita la credibilidad del mensajero, el mensaje también pierde credibilidad. Y eso es lo que estaban haciendo con Pablo. Estaban diciendo, no, él no es un apóstol, él solo se ha puesto. De manera que comenzaron a dudar también del mensaje que él traía. Por esa razón, Pablo no solamente tiene que defender su apostolado, tiene que poner sus credenciales como apóstol, sino que también tiene que comenzar a defender el mensaje que él estaba predicando. Por eso en el capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La semana pasada aprendíamos que también andaban diciendo los judaizantes, no, Pablo predica un evangelio diferente al que predican los otros apóstoles, al que predica Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, ahora en el capítulo 2, Pablo dice que subió a Jerusalén, les predicó en privado a los líderes y les predicó el mismo mensaje que predicaba a los gentiles. Y miren lo que dice el versículo 6, voy a leer una parte nada más en la Nueva Traducción Viviente. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Pablo le dice a los Gálatas, prediqué el evangelio a los líderes, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ellos predican lo mismo. Predican el evangelio de Jesucristo. El evangelio que yo les he enseñado, el evangelio que ustedes mismos abrazaron. Es más, dice Pablo, reconocieron que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, porque si recuerda los versículos 7 y 8 en ese capítulo 2 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión.
pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Pablo les deja claro a la iglesia de Galacia que su apostolado, que su mensaje habían sido dados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente vamos a nuestro texto de esta noche. Y aquí el escenario cambia. Ahora es Pedro quien va de visita a Antioquía. Dice el versículo, vamos a leer del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y vamos a comenzar viendo la confrontación que Pablo hace a Pedro. En el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Recuerde algo, los judaizantes habían dicho a los creyentes en la iglesia de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero. De manera que este incidente mencionado en el versículo 11 tiene un significado especial, porque le muestra a la iglesia de Galacia que Pablo no solamente es y tenía la misma autoridad como apóstol que Pedro, sino que también ahora estaba confrontando la conducta del líder. Mire, dice el versículo 12 sería, no 2. Los que, no, espérenme, que aquí se me ha movido la cosa. El problema no es el bosquejo, el problema son los ojos. Yo tengo que aceptarlo, hermano, yo siempre lo digo aquí y no crea que estoy bromeando. Tengo problemas de la visión y tengo que usar lentes. El otro día me metí en un problema con una señora y yo llego con la factura un poco enojado y le digo, mire, usted me dijo cierta cantidad, tanto, y miren lo que dice aquí. Aquí usted me dijo 68 y aquí dice 88, así que usted me cobró 88 por los 68. Y la señora se quita los lentes de ella y me dice, ponételos porque ya no estás tan joven. Y yo, bueno, dije, me los pongo. Oh, perdone, decía lo que la señora estaba diciendo. O sea que tengo que ponerme lentes. Esa es la conclusión de esto, es tengo que usar lentes, hermano. De repente yo voy a venir con lentes. Bueno, pero volviendo aquí al texto, Pablo dice, los que eran conocidos como líderes, y Pedro era conocido como el líder de los 12 apóstoles. Por eso en este versículo 2 del capítulo 2, dice los que tenían reputación. Entonces está diciendo, de aquellos que eran los conocidos, los líderes los más visibles, como Pedro, Jacobo y Juan. Pues a Pedro dice que el versículo 11 lo resistió. Ese verbo resistir viene del griego anistemei, que se traduce como impedir, prohibir y se utiliza como medidas preventivas. El problema, hermano, era que cuando Pedro se apartó de los gentiles, automáticamente él estaba abrazando las enseñanzas de los judaizantes. Y estaba como rechazando, los judaizantes rechazaban la enseñanza de Pablo. Entonces es como que él estaba apoyando eso. Por eso dice Pablo, esa actitud que Pedro tuvo es de condenar. Ese texto nos muestra que el error, hermano, nunca debe de ser ignorado. El error siempre debe de ser confrontado sin importar las consecuencias a las que pueda llevar la oposición. Mire, Pedro, juntamente con los líderes en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15,
usted lo puede leer en casa, aunque también vamos a leer una porción más adelante. Él estaba en absoluta comunión. Él había dicho, bueno, eso es lo mismo que nosotros predicamos, porque Pablo había mostrado el mensaje que él predicaba. De manera que Pablo predica a los gentiles y Pedro a los judíos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Pedro ahora se comporta de esa manera? El problema no es que Pedro estaba creyendo otra cosa, no, él creía lo que Pablo creía. Él creía el evangelio, lo que él creía era correcto. El problema era su conducta. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos tener el pensamiento correcto, la creencia correcta, pero no actuamos de acuerdo a eso. Usted puede tener la teología correcta, usted puede tener la doctrina correcta. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Somos una iglesia que se esfuerza por predicar la palabra de Dios. Y no lo digo por jactancia, sino para la gloria de Dios. Pero el problema aquí no es la enseñanza. El problema viene siendo si usted y yo nos aplicamos la enseñanza que recibimos. Porque podemos tener la enseñanza correcta, podemos creer correctamente. Pero el problema se da muchas veces en la dicotomía de creer algo y vivir algo diferente. Y eso es lo que estaba pasando con Pedro. Por eso, el error de Pedro, Pablo lo confronta. Y a nosotros creo que nos pasa de la misma manera. Hermano, nosotros sabemos que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen, a orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Lo sabemos perfectamente, pero muchas veces no lo practicamos. Incluso no solamente no amamos a los enemigos, sino que nos cuesta amar hasta a los que nos aman. Entonces, es decir, puede tener usted el conocimiento correcto, la teología correcta, pero no la pone en práctica, pero no la pongo en práctica. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Pero nosotros pasamos atribulados, trabajando hasta de más. Ahí pasamos nosotros. No nos basta muchas veces las 40 horas, como dicen, pero queremos más, queremos algo más, queremos algo más. Cuando ganábamos 500 queríamos 700, cuando ganábamos 700 entonces queríamos llegar a los 1000 y después a los 1500 y después a los 2000, o sea que es algo que no tiene fin. Y Pablo también le dijo a Timoteo, si tienes sustento y abrigo, estate contento con esto. Porque los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo. Usted lo puede leer en 1 Timoteo 6, 8. Y el problema es que quizás hasta conocemos los textos de memoria. Lo conoce, lo cree, pero no lo llevamos a la práctica. De manera que estamos igual que el problema que se estaba dando acá en la carta a los Gálatas con Pedro. Incluso se lo pongo mucho más fácil. Cuando una persona está enferma de azúcar, creo que es como una enfermedad, el azúcar del diabetes y la presión arterial están como de moda hoy en este tiempo. Y cuando una persona se enferma de diabetes, sabe que comer pan dulce le cae mal. La persona que tiene presión arterial alta como yo, sabe que tomar Coca-Cola le cae mal. Pero sigue tomando y sigue comiendo pan. Eso es igual
si lo traemos al ámbito espiritual, es igual a conocer la verdad de Dios, hermano, y no ponerla por obra. Usted lo sabe, entiende, pero su vida no lo muestra. Y justo es lo que pasaba acá. Pedro creía el Evangelio, él abrazaba la doctrina de la salvación por gracia de Dios, pero estaba actuando de manera diferente. Y por esa razón dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar su conducta. Pero mire otra cosa que podemos ver en el texto. Pablo va directamente a él, lo confronta de forma directa. No va tras la espalda, no hace un rumor de decir, pero miren cómo está comportando el líder, el apóstol Pedro, el más conocido. No, va directamente, lo hace frente a frente. Y hay una cosa que nosotros debemos de entender, y es que muchas veces la corrección fraternal es una muestra de amor. Y nos cuesta entender, y yo soy uno, a mí me cuesta entender. Quizás cuando uno se ve confrontado, uno, no sé, pero sale quizás el Rottweiler, como dice el pastor, sale el Rottweiler que llevamos adentro. Pero hermano, mire, cuando la confrontación, cuando lo confrontan por un error, es parte del amor que hay entre hermanos. Porque el deseo es que si está equivocado, vuelva al camino correcto. Pero es importante, mire, es importante tomar ejemplo aquí, ir de frente. Porque si nosotros decimos, no, para que lo dice el otro, para que se lo diga otro y después otro, eso en lugar de servir, de edificación, destruye. Por eso Pablo hace frente a frente. Cuando se hace frente a frente, sirve para edificación. Pero mire, también otro dato importante en el texto, Pablo no hace caso omiso del error de Pedro. Pudo haber dicho, pero es un líder, pero es conocido. No. Esto muestra, hermano, que los líderes tampoco estamos exentos de pecar. Los ancianos, los pastores también pecamos. Pero el error siempre debe ser confrontado, sin importar de quién se sea. Estaba yo pensando, que estaba estudiando esta parte, y muchas veces nosotros, quizás por comodidad, quizás será, preferimos a veces callar el error en otro. Uno sabe el pecado de otro, sabe decirle, pero quizás uno por no entrar en confusión con los amigos, en roce con el amigo, uno no le dice directamente, tu problema es este. Sino que uno anda tratando la forma para no herirlo quizás, pero es mejor herirlo con la verdad que matarlo con una mentira. Y a veces nosotros, me ha pasado a mí quizás, con algunos amigos así que me hablan y me están diciendo, y yo quizás por no ser así quizás tan directo, a veces trato como de decirle las cosas un poco más suaves, pero en esa suavidad quizás, en lugar de hacer un favor, hacemos un daño. Es mejor hacer las cosas directamente. Porque la comunión, hermano, hablando entre cristianos, la comunión siempre debe de ser basada en la verdad y no en el error, porque si quizás uno por estar en paz no dice, no confronta el error de otro, pero es mejor confrontarlo para tener una verdadera comunión, porque cuando uno está en el error, eso no lo conduce a una verdadera comunión, aunque uno busque estar en paz. En Gálatas 1:10 Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo tenía que corregir el error de Pedro.
Y esta iglesia estaba formada por gentiles y por judíos. De manera que al no confrontar el error, iban a haber consecuencias, iba a haber confusión. Mire, en el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también otros judíos de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí había una consecuencia de la actitud esa, por eso había que corregirla. En conclusión de este versículo 11, podemos decir que este es un recordatorio para todo cristiano, para no solamente conocer el Evangelio, sino también para vivir de acuerdo al Evangelio. Recuerde esto, hermano, no se trata de lo que decimos, no se trata de lo que decimos creer o saber, se trata de cómo nosotros actuamos, cómo vivimos. Versículo 12, y este versículo nos muestra la causa de la reprensión. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire, Pedro había sido parte de esa decisión que se tomó en el concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11, lo leímos la semana pasada, lo vamos a volver a leer, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Volviendo aquí al contexto de Gálatas, Pedro ya había estado un tiempo aquí con ellos en Antioquía. Y él estaba acostumbrado a comer con los gentiles. Comía Pablo, comía Bernabé, comía él y todos compartían. Porque cuando el texto dice comía con los gentiles, el verbo indica no que comió una vez, este es un verbo en un modo continuo, que quiere decir que era algo habitual. Era una costumbre que ya tenían. No solo comía con los gentiles, sino que también comía la misma comida que los gentiles comían. Había celebrado la cena del Señor con ellos. Pero cuando viene esta comitiva, dice el texto, que se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire, Pedro sabía mejor que cualquier otro que todos los alimentos eran puros y que todos los creyentes eran iguales, porque él había oído a Jesús enseñar. Dice Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19, él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y Pedro debió escuchar esa enseñanza. También había experimentado una visión que narra Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo del 10 al 16, y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que Dios hizo, más allá de abolir las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento, fue mostrarle la unidad de la iglesia entre judíos y gentiles. Los animales puros representaban a los judíos, los impuros representaban a los gentiles. Y Pedro lo sabía, porque luego en el versículo 34, él dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero a pesar de todo eso, el conocimiento, tan pronto vinieron los judaizantes, Pedro se apartaba. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Muchas veces el error no está en lo que creemos, no está en lo que pensamos, sino en la forma en la que actuamos. Mire lo que dice Gálatas 2:12, la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó por primera vez Pedro, comían con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Pedro no tenía miedo porque ellos lo pudieran quitar su libertad, encarcelar. No tenía miedo porque quizás lo pudieran matar, porque ellos, los judaizantes, afirmaban ser cristianos. Entonces ellos no tenían autoridad por parte del Sanedrín. El miedo de Pedro era que comenzaran a hablar en mal de él en Jerusalén, como lo estaban haciendo de Pablo en Galacia. Él tenía miedo de perder esa reputación, él tenía miedo de perder esa fama que él tenía. Ese era el miedo a perder popularidad y prestigio. Dice, ese verbo se retraía y se apartaba. Está hablando de una práctica, no es que lo hizo una vez, no, ya después se le estaba volviendo una costumbre. Era una conducta pecaminosa y necesitaba reprensión. Mire, todos pecamos, consciente o inconscientemente pecamos. Pero dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es cuando el pecado se vuelve una forma de vivir, cuando el pecado se vuelve parte de la conducta. Porque ahí es cuando comenzamos a pensar: no pasa nada, eso es algo normal. Comenzamos a justificar el pecado. Y ahí es cuando el pecado debe de ser reprendido. Fíjense que también podemos ver en este texto que la presión social puede llevar a un cristiano a pecar. Porque Pablo le dijo a Timoteo: los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. En la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Pero resulta que las personas no quieren sufrir. Y si usted es un cristiano y usted no quiere sufrir, que lo rechacen, que lo aíslen, que le digan algo, entonces usted va a comenzar a actuar de la misma manera que actúan los demás. Va a comenzar a ceder a la presión social. Quizás por eso también vemos que muchas iglesias adecúan su mensaje, un mensaje que pueda quedar bien con todos, un mensaje que no confronte a nadie, porque ceden a la presión. Algo que el pastor me dijo cuando yo comencé a predicar:
Recuerdo cuando estábamos en la iglesia allá en Riviera, a la gente no hay que darle lo que quiere. Yo le decía, mire, es que yo veo que la gente, cuando yo comienzo a leer la Biblia y los textos, yo miro a la gente como que si le da sueño, como que si no le gusta mucho. Hermano, yo venía de un contexto diferente. Yo he dicho aquí muchas veces, yo aquí en Boston, en la iglesia, en Seguidores de Jesús, aquí me convertí, el Señor me rescató y aquí me bauticé y aquí he comenzado a dar los primeros pasos como cristiano y comencé a predicar y ha sido acá en los Estados Unidos. Pero yo venía de un contexto diferente, de una iglesia de esas que uno está alegre y todo, y el mensaje y eso. Entonces, cuando yo comenzaba a predicar bíblicamente, yo le decía al pastor, yo miro que la gente no quiere. Y recuerdo siempre eso, que él me decía, no les vamos a dar lo que quieren, les vamos a dar lo que necesitan. Y ahora lo puedo comprender, lo que todos nosotros, hermanos, necesitamos es la palabra de Dios, la palabra, esa palabra viva, eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra que produce fe, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos conduce al arrepentimiento, porque lo demás, hermano, es una entretención que no sirve para nada. Por esa razón, hermano, nosotros debemos de mantenernos siempre en la palabra. No podemos negociar el mensaje. Quizás algunas veces personas se van a incomodar, quizás se van a sentir mal al verse confrontados con la palabra, pero eso es lo que necesitan y eso es lo que van a tener. Desde este púlpito solo van a tener la palabra de Dios, porque el pastor, al igual que todos los demás que predicamos, nos esforzamos por predicar la palabra. Pedro tenía temor a la presión social. Es importante, hermano, ver que incluso los líderes, como Pedro, podían ser influenciados por miedo. Ahora imagínense nosotros. Podemos ser influenciados, por eso nosotros debemos estar nutriéndonos siempre de la palabra de Dios. Todos, hermanos, vamos a enfrentar situaciones donde quizás vamos a querer dar un paso atrás, donde quizás por miedo no vamos a querer hablar la verdad del Evangelio, pero es ahí donde debemos de mantenernos. Así como el apóstol Pablo, cuando dice que querían circuncidar a Tito, y dice, pero nosotros nos mantuvimos fuertes y no lo permitimos. Así debemos mantener nosotros la palabra. Decir, pero yo no permití, aunque el otro se enojó, aunque aquel se fue, aunque él ya no me habla, pero siempre tenemos que hablar la palabra y no ceder por la presión. Creo que vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero quiero terminar con esto. El llamado para todos es a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, a ser fieles a lo que creemos. Eso quiere decir vivir de acuerdo al Evangelio que hemos abrazado. No es que decimos, nosotros creemos el Evangelio, nosotros creemos la palabra de Dios, pero nuestra vida muestra lo contrario. Que nuestro estilo de vida sea coherente con lo que nosotros decimos creer y ser. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También
Nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.